Cuando esa mañana fui a cargar apta la patilla y tuve que gatillar el 5% más, pese a que el dólar está quieto, las tasas inamovibles y el kilo de hierba sin palo estable, y que acá está pasando algo. Tanto me dijo José Manguera, el de la estación, mientras revisaba el aire de los rulemanes. La cosa es muy fácil. Yo le explico. Cuando sube el dólar aumenta la nafta, cuando baja el dólar aumenta la nafta. ¿Me explico? Pero ¿cómo no te explicas? Te explicas fenómeno. O sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre. Pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la hierba, bate sin palo, y es ahí donde sube también la nafta, dijo José Manguera, porque vuelta la burra al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona, pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros. Daniel Montamate es economista, ex secretario de Energía. Tú inflacionas, él inflaciona, nosotros inflacionamos. ¿Por qué si baja el dólar, si baja el petróleo, sube la nafta en la Argentina? Bueno, en realidad los datos que tenés que comparar son de un periodo, y yo te recuerdo que el dólar estaba a 19 pesos por ahí por enero. Déjamelo contabilizar a 38 para hacer la cuenta más o menos redonda ahora, se multiplicó por 2. 100%. Olvídate del resto de los precios. Si un litro de nafta, un litro de gasoil, un barril de petróleo cotizan en dólares, y eso me lo podrías discutir, ¿por qué tiene que cotizar en dólares? Yo te voy a responder, porque si no los producimos acá, lo tenemos que comprar. ¿En qué lo compras? En dólares. No queda otra, es economía global. Bueno, los precios del petróleo, de la nafta, del gasoil, tendrían que haber seguido esa devaluación. Si el dólar se apreció un 100%, y esto cotiza en dólar, tendrían que haber aumentado alrededor de un 100%. No han aumentado. Todas las cuentas que hacen de estos aumentos sucesivos, que ustedes dan 75%, ustedes lo largaron el otro día en La Nación. Y eso determina, que pese a los chistes de Tato, Argentina, que en enero tenía naftas y gasoil más caros que en la región, en el último cálculo que me han hecho en el estudio, tiene hoy uno de las naftas y gasoil más barato de la región. Mira, precio de la nafta super, Argentina $1. Estoy comparando la super, no la otra, porque... para tener un estándar. Exacto, para tener un estándar homologable. Brasil, $1.10. Chile, $1.30. Uruguay, 1.71 centavos de dólar. Gasoil. Argentina, 0.88 centavos de dólar. Ahí sí, Brasil un poquitito más abajo, 0.84. Chile 0.93, Uruguay 1.26. Ahora, en la Argentina, es cierto que el aumento de la nafta, del gasoil, es traumático porque son precios que mueven otros precios. Pero como dijo Tato ahí, la inflación, que es la que determina todas estas perturbaciones cambiarias y esa, tiene causas en desequilibrios macroeconómicos que tienen que ver con los déficits del Estado, de las cuentas públicas y las cuentas externas. Hay una simpleza de decir, sube la nafta, suben los otros precios. No, sube la nafta porque suben los otros precios. Está todo relacionado, ¿no? Está todo. Entonces, ¿a dónde tenemos? La nafta, el gasoil, van a subir o bajar en función de la relación de precios internacionales, porque tenemos que seguir esas referencias. Y eso lo vamos a notar ¿cuándo? Cuando tengamos un peso estable. De lo que ¿Y ahora hay más estabilidad, Daniel? Bueno, hay más estabilidad, pero yo te dije, la cuenta todavía no da, no has recuperado todo. Porque, ¿por qué aumenta o baja la nafta? Hay que ver si aumenta o baja el petróleo, la nafta y el gasoil en el mercado internacional, al cual estamos vinculados. El petróleo en enero estaba más bajo del petróleo actual. Es cierto que el Brent llegó a 82, pero está a 72 ahora dólares el barril. Entonces, si se mueve muy para abajo, si llegara a $40 el barril, obviamente que se tiene que mover acá.
ceteris paribus, como decimos, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones de las otras variables. Se mueve entonces en función de los precios internacionales, se mueve en función del paso a moneda doméstica de esos precios. La conversión del dólar al peso. Claro, si tenés devaluaciones importantes, y bueno, vas a ir subiendo en pesos, aunque en dólares haya bajado. Daniel, me pongo el traje de consumidor que va a cargar su combustible. Por un lado, lo que vos le decís es verdad. Digo, la brecha todavía es más alta. Por otro, cuando cargas nafta, ¿cuánto es de impuestos? Bueno, el impuesto en la nafta es alrededor, en el litro de nafta, del 50% y en el gasoil el 40%. Y a su vez la tasa, digo, si cargas en un municipio, digamos acá donde tenés el estudio, tenés que el municipio te agrega otra tasa. Digo, el precio del combustible también está bastante desvirtuado. Muy desvirtuado por las cargas impositivas, ¿no? Una de las cosas que hizo este gobierno, atenuó esa carga impositiva al establecer un impuesto fijo al combustible y al dióxido de carbono, al anhídrido carbónico. Ese impuesto es fijo, entonces cuando sube o baja se atenúa la suba y la baja. Antes era proporcional a la suba y la baja. Pero ese impuesto se viene actualizando todos los meses por inflación, porque si no pierde el fisco recaudación. Y se viene un pequeño aumento de ese impuesto que se viene, digamos, indexando por el índice de precios mayorista. Eso va a determinar una pequeña suba de 1,5 puntos. O sea que se viene otro aumento, Daniel. Pero bajo, sin mayor repercusión. Y después otra cosa, en el litro de nafta, que el consumidor no tiene por qué saberlo, viene un 12% de mezcla de etanol, de alcohol. Ese etanol tiene un costo, no es gratis la mezcla esa. Y ese costo también se viene actualizando, no en función de los precios del petróleo, sino en función de los costos de la producción de ese etanol. Si compras un litro de gasoil, viene mezclado con 10% de biodiesel. Si se va mezclando y la composición química es tremenda. Suponte que aumente un 15% el costo ese. Si tú mezclas alrededor del 10%, eso va a repercutir en una suba de 1,5% en el precio del combustible. Daniel, así que son todas esas variables las que hay que tener. Sí, que uno cuando vas a cargar no las entendés tan fácil. Se habló mucho de la Argentina que podía convertirse en Venezuela, pero desde el punto de vista político. Y hay otra campana que es que Argentina podría ser Venezuela desde el punto de vista petrolero. Me refiero a la promesa de vaca muerta de cara a largo plazo. ¿Cuán real es que podemos ser una usina de petróleo? Primero, Dios nos libre de la Venezuela política. Porque esta Venezuela política que duerme en un mar de petróleo está importando combustibles. Y está sin Hoy luz. Venezuela está importando combustible. Y está sin luz 2x3. Es decir, tiene una fabulosa riqueza energética y bueno, está todo desperdiciado. La otra, la Venezuela económica. No, yo creo que Vaca Muerta es muy importante, se está desarrollando. Hay 4 países en el mundo que tienen la tecnología y los no convencionales. Estados Unidos, donde las perforaciones se cuentan de a miles. Pero el segundo país donde se cuentan de a cientos es Argentina. Los otros 2 son Australia y Canadá. Se viene desarrollando. Yo creo que Vaca Muerta nos va a dar sorpresas agradables para que tengamos una energía competitiva, pero para agregar valor a la producción. No es que vamos a vivir de vaca muerta. Los argentinos estamos muy acostumbrados a la lotería, ¿no? Bueno, nos va a salvar esto. No, va a ser un instrumento, un capítulo del desarrollo económico y social que nos debemos. Por ejemplo, en los próximos años, Vaca Muerta te da la posibilidad de volver como exportador de petróleo. Esos son divisas. Hoy la balanza comercial energética todavía es deficitaria. Va a poder ser superavitaria. Eso ayuda a las cuentas externas. Vaca Muerta tiene mucho más gas que petróleo. Si desarrollas ese gas y llegamos a un gas que pueda tener de acá a unos años una referencia en el Henry Hub de Estados Unidos, vas a tener un gas muy competitivo para la industria y más barato para la familia. Daniel, y cuando vos ves la economía, ¿no? Hablábamos bien temprano hoy del tema del bono de 5.000 pesos, por ejemplo, o la carga impositiva que el gobierno anuncia de impuestos en los cuales dice no creer. ¿Qué sentís?
Bueno, yo creo que hay que aliviar la presión social de las circunstancias. Hemos tenido una devaluación del peso del 50%, una apreciación del dólar del 100%, pero el peso se devaluó un 50%, y eso es traumático, obviamente, y entonces hay que buscar mecanismos de atenuación social. Algunos de esos pueden... En el mediano y largo plazo, la Argentina tiene que resolver sus problemas estructurales, que es déficit de cuenta pública y déficit de la cuenta corriente externa, donde se mete el déficit de la cuenta pública. El déficit de la cuenta corriente externa se financia en dólares. Uno de los sectores que ha impactado en el déficit de cuenta corriente externa es el sector energético. Antes le daba divisas y a partir de el 2011 empezó a demandarle divisas. Bueno, eso lo tenemos que dar vuelta. Pero yo creo que la Argentina tiene que establecer una política de largo plazo donde a partir de la resolución de esos déficits estructurales se fije un modelo de valor agregado exportable. Eso es lo que nos va a salvar. Un modelo más de largo plazo. Daniel, como siempre, un placer tenerte, ¿eh? Bueno, un gusto.